Siéntese en el Tribunal de Causas Comunes del Condado de Hamilton, donde se está llevando a cabo la sentencia de Jaleel Smith Riley. Smith Riley, de 23 años, estaba en el tribunal tras el asesinato de una mujer durante un intento de robo. Siéntate mientras averiguamos cuál será el veredicto del jurado. Jaleel Smith Riley. Cargos: asesinato con agravantes, intento de asesinato. Todo comenzó una fatídica noche en Norwood, Ohio, el 16 de noviembre de 2013. Portia Brooks y Aaron Martin estaban sentados en el interior de un coche aparcado, sin ser conscientes del horror que les esperaba. Jaleel Smith Riley, armado con una pistola, se acercó al vehículo, golpeando la ventanilla. Los documentos judiciales revelaron los escalofriantes detalles de las acciones de Smith Riley. Obligó a Aaron Martin a salir por el lado del copiloto, rebuscó en sus bolsillos y luego, sin piedad, le disparó en la cabeza. Milagrosamente, Martin sobrevivió a la terrible experiencia, pero la pesadilla estaba lejos de terminar. Smith Riley se inclinó hacia el interior del coche, con los ojos llenos de malicia, y disparó 2 veces contra Portia Brooks, que estaba allí sentada, indefensa. El impacto de las acciones de Smith Riley fue inconmensurable. Portia Brooks perdió la vida trágicamente 3 días después, sucumbiendo a sus heridas. La comunidad quedó conmocionada, asimilando la violencia sin sentido que se había desencadenado ante sus ojos. Jaleel Smith Riley fue arrestado inmediatamente y se inició un juicio en el Tribunal de Apelaciones del Condado de Hamilton. Me mató mental y emocionalmente, mató mi identidad como madre de 3 hijos, como una familia de 4. Esto es lo que me queda por su avaricia, su egoísmo, su total desprecio y falta de respeto a los demás y a la vida, Smith Riley, mientras que en la corte trató de suplicar a la corte por una sentencia menor. Lo siento, de verdad, lo siento mucho. Solo quiero volver a casa algún día. Por desgracia, sus lágrimas no fueron suficientes para influir en el juicio del juez y la sala. Smith Riley fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El peso de la sentencia fue demasiado para Smith Riley. Abrumado por la idea de pasar el resto de su vida entre rejas, se desplomó en el suelo de la sala, con lágrimas incontrolables. Cadena perpetua sin libertad condicional. En cuanto al cargo, 4 por la defensa de intento de asesinato. Vamos al Tribunal del Condado de York, donde Jacob Morgan, de 17 años, está a punto de ser sentenciado tras ser declarado culpable de matar a su hermanastro pequeño después de incendiar su casa. Siéntate en la sala del tribunal mientras nos adentramos en este escalofriante caso y averiguamos cuál sería la sentencia para este adolescente autista. Jacob Morgan. Cargos: homicidio involuntario, conducta ilegal hacia un niño, incendio provocado en 3er grado. El 6 de marzo de 2015, los equipos de emergencia acudieron a la casa de Catawba Church Road sobre las 8:30 de la mañana del 6 de marzo y encontraron la casa móvil completamente envuelta en llamas. Según los informes, Jacob Morgan, que estaba cuidando a su hermanastro Joshua Hill, de 14 meses, provocó 2 incendios, uno en el salón y otro en una manta del dormitorio principal, donde dormía Joshua. Se informó de que Morgan tenía fascinación por el fuego e incluso había colocado piedras en la casa 2 semanas antes. Al principio, Morgan alegó que los calefactores de la casa podían haber provocado el incendio, pero más tarde confesó el crimen. También se informó de que, tras provocar el incendio, había salido de la casa y observado el fuego durante algún tiempo antes de pedir ayuda. Sin embargo, sus padres, que creían que Morgan era inocente, afirmaron que los vecinos le dijeron que se alejara del fuego cuando intentó volver a entrar para salvar a su hermano. Jacob, que ahora se enfrenta a cargos de incendio provocado y homicidio involuntario, se encontró en el centro de un juicio que determinaría su destino. Durante todo el proceso judicial, el estado emocional de Jacob era palpable. El peso de sus acciones pesaba sobre él, y las lágrimas fluían libremente. Mientras la acusación presentaba sus argumentos, él se sentaba en la silla del acusado, con el rostro marcado por una mezcla de remordimiento, culpa y angustia. La sala se llenó de un pesado silencio, solo roto por el sollozo ocasional que escapaba de sus labios. Al final, el juez reconoció la gravedad de la situación. Aunque las acciones de Jacob fueron innegablemente atroces, sus problemas de salud mental no podían ignorarse. Jacob Morgan fue condenado a 15 años en un centro de detención de menores, una decisión que no dejó indemne a nadie. Nada más ser sentenciado, Morgan se derrumbó en el tribunal consciente de la gravedad de la condena que pesaba sobre mí. Ahora nos dirigimos a un tribunal del condado de King, en Washington,
donde un juez preside el escalofriante caso de Joseph Thomas McEnroe. McEnroe se encuentra ante el tribunal tras su participación en el asesinato de 6 miembros de una familia en Carnation, Washington. Tome asiento en la sala del tribunal mientras profundizamos en los espeluznantes detalles de lo ocurrido y en la eventual condena de McEnroe. Joseph Thomas McEnroe. Cargos: 6 cargos de asesinato en primer grado con agravantes. El condenado Joe McEnroe se derrumbó en el estrado al describir el asesinato, la familia de su novia, en Carnation. El arrebato fue la primera vez. McEnroe mostró alguna emoción. En los más de 3 meses de juicio, la familia Anderson, un grupo aparentemente normal y unido, se preparaba para celebrar juntos la Nochebuena. Pocos sabían que esta ocasión festiva se convertiría en una pesadilla inimaginable. Wayne Scott Anderson, un ingeniero de Boeing de 60 años, y su esposa Judy Anderson tenían 2 hijos, Scott y Michelle Kristen Anderson, en el tranquilo pueblo de Carnation. Pero bajo la superficie de esta familia aparentemente idílica se estaban gestando tensiones. Michelle, la menor, albergaba un profundo resentimiento y rabia hacia su familia. Creía que su hermano Scott le debía dinero y que sus padres y su hermano la habían maltratado. Estos sentimientos de traición y derecho pronto desencadenarían una espeluznante cadena de acontecimientos. Aquella fatídica tarde, Joseph Thomas McEnroe, novio de Michelle en aquel momento, se unió a ella en una camioneta armada con armas mortales. Comenzaron con los asesinatos de Wayne y Judy, y luego esperaron la llegada del hermano mayor de Michelle, Scott, su esposa Erica, y sus 2 hijos pequeños, Olivia y Nathan. Pocos sabían Scott y Erica que su celebración de Nochebuena sería la última. Al entrar en la casa, Michelle abrió fuego contra su hermano y su familia. Erica, herida, intentó llamar al 911, pero McEnroe le arrebató el teléfono por la fuerza, le arrancó las pilas y lo estrelló contra el suelo, silenciando cualquier esperanza de rescate. En un escalofriante acto de crueldad, McEnroe asestó el disparo mortal a Erica, apagando su último aliento. Luego se fijó en los inocentes niños Olivia y Nathan, y a petición de Michelle, acabó con sus vidas, creyendo que evitarles el trauma del asesinato de sus padres era un acto de misericordia. Solo cuando Linda Tille, la mejor amiga y compañera de trabajo de Judy, empezó a preocuparse por su ausencia en el trabajo, se descubrieron los cadáveres de los miembros de la familia. McEnroe y Michelle fueron finalmente detenidos, y el juicio que siguió fue una experiencia angustiosa para todos los implicados. Joseph Thomas McEnroe, el brutal asesino, rompió a llorar ante el tribunal, enfrentándose a las consecuencias de sus actos. McEnroe, poco claro, pero estas lágrimas no eran lágrimas de remordimiento o arrepentimiento, eran lágrimas de autocompasión, un débil intento de despertar la simpatía del tribunal. No ayudó que mientras argumentaba contra la sentencia de muerte dijera esto: al menos nadie sufrió de la manera que es, al menos nadie sufrió. Aún así, fue declarado culpable de asesinato en primer grado con agravantes en los 6 cargos. Se suponía que iba a recibir la pena de muerte. Sin embargo, el destino intervino en la forma de una moratoria estatal sobre la pena de muerte. En vista de la moratoria, el juez condenó a Joseph McEnroe a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. A continuación, nos dirigimos al Tribunal Superior del Condado de King, donde se dicta sentencia contra el asesino en serie Gary Leon Ridgway, que dejó un rastro de devastación a su paso. Pero lo que diferencia a Ridgway de otros asesinos famosos es el giro inesperado que se produjo durante su juicio. En una impactante muestra de emoción, este asesino a sangre fría derramó lágrimas ante el tribunal. Tome asiento mientras nos adentramos en la escalofriante historia del asesino de Green River, Gary Leon Ridgway. Cargos: 48. Cargos de asesinato en primer grado con agravantes. El primer asesinato, conocido de Gary Leon Ridgway, ocurrió en 1982, pero fue solo el comienzo de un reinado de terror que duraría casi 2 décadas. Sus víctimas eran principalmente mujeres jóvenes y niñas, muchas de ellas trabajadoras del sexo o fugitivas. El asesino de Green River, como era conocido, recogía a sus víctimas, a menudo ofreciéndoles llevarlas o haciéndose pasar por un cliente potencial. Una vez en sus manos, las estrangulaba, acabando con sus vidas sin remordimientos. Luego, arrojaba sus cuerpos sin vida en zonas boscosas remotas, dificultando así que las autoridades descubrieran la verdad. El número de víctimas atribuidas a Ridgway es asombroso.
Aunque fue condenado por 49 asesinatos, se cree que el número real puede ser mucho mayor, lo que convierte a Ridgway en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Estados Unidos. En 2001, tras años de investigación, el grupo especial de Green River tuvo por fin pruebas suficientes para detener a Ridgway. La noticia conmocionó a la comunidad, que empezó a conocer el verdadero alcance de sus crímenes. Cuando el juicio de Gary Leon Ridgway comenzó, la nación contuvo la respiración. La magnitud de sus crímenes dejó a la sala del tribunal incrédula. ¿Cómo podía un hombre ser responsable de tanto dolor y sufrimiento? Pero lo que los sorprendió aún más fue la aparente falta de remordimiento de Ridgway. Era como si no comprendiera la gravedad de sus actos, como si las vidas que había cegado no significaran nada para él. Pero entonces, en un sorprendente giro de los acontecimientos, la fachada carente de emoción finalmente se resquebrajó. El padre de una de las víctimas de Ridgway dio un paso adelante, su voz llena de compasión. «Señor Ridgway, aquí hay gente que le odia. Yo no soy uno de ellos». Continuó diciendo, «Usted ha hecho difícil vivir de acuerdo a lo que creo, y eso es lo que Dios dice que hay que hacer, y eso es perdonar. Está perdonado, señor». Las lágrimas brotaron de los ojos de Ridgway. Su rostro se contorsionó con una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez, Ridgway mostró un destello de remordimiento, un atisbo de humanidad que había estado enterrado en lo más profundo de su ser. Tras el juicio, Ridgway fue condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Nuestro siguiente caso se desarrolla en un tribunal del condado de Summit, donde se celebra el juicio de Ashford Thompson, un brutal asesino que conmocionó a la nación con sus atroces crímenes. Pero lo que acaparó aún más titulares fue el inesperado giro de los acontecimientos durante su juicio, cuando Thompson rompió a llorar en el tribunal. Tome asiento mientras descubrimos los crímenes cometidos por Ashford Thompson, la intensa investigación que condujo a su detención y el dramático juicio que dejó a todo el mundo atónito. Ashford Thompson. Cargos. 9 cargos, incluyendo 2 cargos de asesinato con agravantes. Solo quiero decir que lo siento, no puedo disculparme lo suficiente. Aquel fatídico 13 de julio de 2008, el agente Joshua Mictarian paró a Ashford Thompson de madrugada porque su radiocasete estaba demasiado alto. Aunque no existe un informe claro de lo que ocurrió exactamente, se produjo un forcejeo en el que Thompson disparó varias veces a Mictarian, incluido un tiro a bocajarro en la cabeza cuando yacía sin vida en el suelo. Thompson declaró que reaccionó así porque pensó que el agente y su K9 le estaban amenazando. Sin embargo, la novia de Thompson, Danielle Robertson, que iba de pasajera en el coche, declaró que Thompson estaba a un brazo de distancia cuando efectuó el primer disparo, que alcanzó al agente en la frente. Robertson declaró que Thompson disparó 2 veces más. El oficial de policía de Twinsburg, Joshua Mictarian, fue asesinado a tiros hace casi 2 años, y hoy el hombre que apretó el gatillo y disparó al oficial Mictarian hasta la muerte subió al estrado para salvar su propia vida. Thompson se disculpó con las familias del oficial asesinado, pero aún así no fue suficiente para influir en la decisión del jurado. Fue declarado culpable de los 9 cargos, incluido el de asesinato con agravantes, y condenado a muerte por el asesinato del agente Mictarian. Vamos a un tribunal del condado de Sheboygan, donde Antonio Barbu, un adolescente de 14 años, está a punto de ser condenado por su participación en el brutal asesinato de su bisabuela. Barbu, junto con un cómplice, golpeó a la mujer hasta matarla con un martillo y un hacha, y luego procedió a robarle. Siéntate mientras profundizamos en el caso y en cuál sería la sentencia para el joven asesino. Antonio Barbu. Cargos. Homicidio doloso en primer grado. Era una tranquila tarde de septiembre de 2012, cuando la tragedia golpeó la pacífica ciudad de Sheboygan Falls. Barbara Olson, de 78 años, bisabuela de Barbu, fue víctima de un acto atroz y sin sentido. Los detalles del crimen son estremecedores. Antonio Barbu, junto con su amigo, presuntamente apaleó a Barbara Olson hasta matarla en su propia casa. Las armas elegidas, un martillo y un hacha. Tras cometer el asesinato, Barbu y Paape cogieron cruelmente el dinero de Olson y lo utilizaron para comprar pizza y drogas. La crueldad y el desprecio por la vida humana de estos adolescentes es realmente escalofriante. La noticia del asesinato conmocionó a Sheboygan Falls, una comunidad muy unida en la que tales actos de violencia eran inauditos. La investigación del asesinato de Barbara Olson fue meticulosa y exhaustiva. Las pruebas contra Barbu y Paape eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas sobre su implicación en este crimen atroz.
Al comenzar el juicio de ambos adolescentes, la sala se llenó de tensión y expectación. La comunidad de Sheboygan Falls, aún conmocionada por el brutal asesinato, pedía justicia para Barbara Olson. La defensa de Barbeau se centró en su estado mental en el momento del crimen, y un psiquiatra testificó que Barbeau tenía problemas cognitivos derivados de un accidente de coche que sufrió cuando tenía 10 años. Barbeau, por su parte, intentó dirigirse a la sala, pero estaba abrumado por las emociones. Pero el peso de sus actos resultó ser demasiado y no pudo terminar su declaración. Su abogado tuvo que intervenir para terminar de leer las notas manuscritas de Barbeau. Sé que no muestro mis emociones, yo mismo no estoy seguro de por qué, pero eso no significa que no. Al final, el juez dictó la sentencia. Cadena perpetua con derecho a libertad condicional en 36 años. Barbeau rompió a llorar al darse cuenta de que pasaría al menos los próximos 35 años entre rejas, con posibilidad de libertad condicional cuando cumpliera 50 años. A continuación, nos dirigimos a un tribunal del condado de Harris, donde Blake Jefferson, de 22 años, está a punto de ser condenado por la muerte a puñaladas de su madre tras un alboroto provocado por las drogas. Prepárate para descubrir los detalles de este horrible crimen y conocer el veredicto del tribunal. Blake Jefferson cargos, asesinato. Blake Jefferson, el hijo de un miembro de la Junta de LFSD, parecía un joven ordinario. Era brillante, humilde y destacaba tanto en lo académico como en lo deportivo. Pero detrás de esta fachada de normalidad se estaba gestando una oscuridad. En 2016, la tragedia golpeó cuando la madre de Blake fue brutalmente apuñalada hasta la muerte dentro de su propia casa. El asesino, su propio hijo. Los miembros de la familia expresaron su preocupación por la salud mental de Blake antes del crimen. Notaron un cambio en su comportamiento, pero nunca hubieran podido imaginar las profundidades de su descenso a la locura. Desesperado por encontrar respuestas, Blake buscó orientación espiritual en una iglesia local, plagado de visiones inquietantes que atormentaban su mente. Poco podía imaginar que estas visiones desembocarían en una tragedia que cambiaría para siempre su vida. Blake fue detenido y pronto comenzó el juicio. A medida que se desarrollaba el juicio, la sala se llenaba de tensión e incredulidad. La fiscalía presentó una escalofriante llamada al 911 que captaba el momento en que Dedre gritaba pidiendo ayuda mientras Blake la atacaba. El jurado se esforzó por comprender el horror inimaginable que se produjo aquel día. Y entonces, en un momento que dejó atónitos a todos los presentes, Blake rompió a llorar. El peso de sus acciones finalmente lo golpeó y sollozó incontrolablemente, un marcado contraste con el joven respetuoso y talentoso que una vez fue. Al final, el jurado emitió un veredicto que conmocionó a la nación. Blake Jefferson fue declarado inocente por demencia. La sala del tribunal y la nación en general se quedaron en silencio, enfrentándose a las devastadoras consecuencias de una enfermedad mental no tratada. A continuación, se desarrolla una dramática escena en un tribunal de Buffalo, donde Dylan Shoemaker, de 16 años, solloza desconsoladamente, tratando de convencer a la sala de que no había querido cometer el espantoso crimen por el que estaba a punto de ser condenado. Toma asiento en el Tribunal Supremo de Nueva York, en Buffalo, mientras nos adentramos en los detalles de este caso. Dylan Shoemaker. Cargos. Asesinato en segundo grado. Daría mi vida por Austin. Le quería mucho. Aquella fatídica noche del 19 de marzo de 2013, en la tranquila localidad de Springville, Nueva York, tuvo lugar un espeluznante crimen que cambiaría para siempre la vida de los implicados. A Dylan Shoemaker, un chico de 16 años que vivía con su madre y su novia, Ashley Smith, le confiaron el cuidado de los 2 hijos pequeños de Ashley mientras ella trabajaba en un restaurante local. Durante la velada, Dylan, presa de la ira y la frustración, admitió haber golpeado repetidamente a Austin, de 2 años, el hijo mayor de Ashley, porque el llanto del niño había molestado a su hermanito. En una espeluznante muestra de insensibilidad, Dylan describió cómo había colocado una almohada sobre la cabeza de Austin y la había golpeado sin piedad, con la esperanza de acallar los llantos que tanto le habían enfurecido. La causa de la muerte fue una grave lesión cerebral, resultante del violento movimiento de vaivén de la cabeza de Austin, provocado por los implacables golpes infligidos por Dylan. Dylan fue detenido inmediatamente, y durante el juicio, las pruebas presentadas ante el tribunal ofrecieron una imagen escalofriante de las acciones de Dylan aquella noche. Los mensajes de texto revelaron que intentó mantener relaciones sexuales e incluso habló de vender drogas. Todo ello mientras atacaba intermitentemente a Austin durante toda la noche.
Cuando el juicio llegaba a su fin, Dylan subió al estrado para expresar su arrepentimiento y su amor por Austin. Con lágrimas en los ojos, pidió perdón a su novia, Ashley, por el dolor que le había causado. No quise matar a Austin Ashley. Realmente no quise. ¿De verdad crees que lo hice? No quise lastimarlo. Sin embargo, los miembros del jurado y el juez Boller no se dejaron convencer por sus palabras. El juez Boller, conocido por su firmeza, se refirió a una conversación telefónica que Dylan mantuvo con su madre mientras esperaba el juicio, en la que hablaba de utilizar su edad y su apariencia de hombre blanco para ganarse la simpatía del jurado. El expediente demostrará que admitió que el 23 de julio de 2013, en una llamada telefónica a su madre desde el centro de detención, usted declaró, y tengo la cita de una grabadora del tribunal, soy una rubia de 16 años. Probablemente lo único que tengo que hacer es llorar delante del jurado. Esta revelación arroja una sombra de duda sobre el remordimiento de Dylan. En sus observaciones finales, el juez Boller hizo una evaluación mordaz del carácter de Dylan. Lo llamó manipulador y mentiroso. Al final, se hizo justicia. El juez Boller dictó la pena máxima de 25 años a cadena perpetua por la condena de asesinato en segundo grado de Dylan, aunque la sentencia se redujo posteriormente a 18 años a cadena perpetua. A continuación, un juicio que ha cautivado a la nación. En el juzgado del condado de Kenosha, en Wisconsin, Kyle Rittenhouse, el joven de 18 años que protagonizó un tiroteo mortal durante los disturbios de Kenosha, Wisconsin, ha sido absuelto de todos los cargos. Este juicio penal, muy vigilado, planteó cuestiones sobre el derecho a las armas, la violencia en las protestas por la justicia racial y los límites de la legítima defensa. Kyle Rittenhouse, cargos: homicidio doloso, en primer grado; homicidio imprudente, en primer grado; tentativa de homicidio intencional, en primer grado; 2 cargos de imprudencia temeraria, en primer grado. En cuanto al quinto cargo de la información, el jurado declara al acusado, Kyle H. Rittenhouse, inocente. El verano de 2020 estuvo marcado por las protestas nacionales contra la injusticia racial y la brutalidad policial. Kenosha, una ciudad que ya lidiaba con sus propias tensiones, se convirtió en un hervidero de manifestaciones tras el tiroteo de Jacob Blake, un hombre negro de 29 años, a manos de un agente de policía blanco. El incidente dejó a Blake paralizado de cintura para abajo y encendió la ira y la frustración entre la comunidad. En medio del caos surgió un joven llamado Kyle Rittenhouse. Con solo 17 años, Rittenhouse, residente en Antioch, Illinois, se autoproclamó médico y protector de la propiedad privada. Armado con un rifle AR-15, se aventuró por las calles de Kenosha, dispuesto a tomarse la justicia por su mano. A medida que aumentaba la tensión, Rittenhouse se vio envuelto en una serie de enfrentamientos con manifestantes. Fotografías y vídeos recogieron las caóticas escenas que se desarrollaron aquella fatídica noche. En una de ellas, se vio a Rittenhouse enzarzado en un acalorado intercambio que acabaría con la muerte de Joseph Rosenbaum, un hombre de 36 años, y Anthony Huber, un patinador de 26 años, al tiempo que hería gravemente a Gage Grosskreutz, un hombre de 26 años. Según Rittenhouse, los 3 hombres intentaron atacarle en distintos momentos y él les había disparado en defensa propia. La detención de Rittenhouse marcó el inicio de una batalla legal que cautivaría a la nación. En un sorprendente giro de los acontecimientos, derramó lágrimas, afirmando que nunca quiso que nada de esto sucediera. El veredicto fue emitido y Kyle Rittenhouse fue absuelto de todos los cargos. La absolución causó conmoción en todo el país, reavivando los debates sobre la justicia, la raza y el papel de la legítima defensa. Los partidarios de Rittenhouse celebraron el veredicto como un triunfo de los derechos individuales y del derecho a la autodefensa. Por otro lado, los detractores del veredicto expresaron su decepción y enfado por considerar que enviaba un peligroso mensaje sobre el uso de la fuerza en situaciones volátiles. Aunque Rittenhouse haya sido absuelto en el juicio penal, aún se cierne la posibilidad de demandas civiles. Las familias de Joseph Rosenbaum y Anthony Huber, víctimas de los tiroteos, han manifestado su intención de buscar justicia por la vía civil. Nuestro caso final se desarrolla en el Tribunal de Common Pleas del condado de Cuyahoga, donde Mackenzie Shirilla, de 19 años, estaba a punto de ser condenada por un accidente de coche intencionado que acabó con la vida de 2 jóvenes. Toma asiento mientras descubrimos los detalles de su crimen y cuál sería su castigo. Mackenzie Shirilla. Cargos: 4 cargos de asesinato, 4 cargos de asalto criminal, 2 cargos de homicidio vehicular agravado,
un cargo de posesión de drogas, un cargo de posesión de herramientas criminales. Mackenzie, una joven de 19 años, con fama de rebelde e impredecible, mantenía una relación tumultuosa con su novio, Dominic Russo. Su historia de amor, antaño llena de pasión y promesas, había dado un giro oscuro. Se había vuelto cada vez más volátil, propensa a ataques de ira y arrebatos de agresividad. 2 semanas antes del fatídico accidente, Mackenzie supuestamente hizo una declaración escalofriante mientras conducía con Dominic. En un arrebato de ira por un desacuerdo, amenazó con estrellar el coche, un horrible atisbo de la oscuridad que la consumía. Pocos sabían que esto sería un presagio de la tragedia que les esperaba. En la madrugada del 31 de julio de 2022, Mackenzie finalmente cumplió su amenaza. El choque se produjo aproximadamente a las 5:30 de la mañana, estrellando su coche contra el edificio a una espeluznante velocidad de 160 km/h. El impacto fue cataclísmico, acabando con las vidas de Dominic Russo y un inocente pasajero, Davion Flanagan. El juicio de Mackenzie Shirila comenzó con una sensación de expectación y dolor en la sala. El juez reconoció el dolor y la pérdida experimentada por las familias de las víctimas y la necesidad de rendir cuentas. El vídeo muestra claramente el propósito y la intención de la acusada. Ella eligió un curso de muerte y destrucción ese día. La prueba 811 cristaliza la toma de decisiones mortales de la acusada. Pasó de ser una conductora responsable a un literal infierno sobre ruedas. Su camino por la calle, el US, consciente del dolor y la pérdida experimentados por todas las partes implicadas, decidió finalmente imponer 2 condenas concurrentes de 15 años a cadena perpetua. Nada más escuchar el veredicto, Shirila rompió a llorar consciente de que iba a ser una mujer de mediana edad para cuando se considerara su libertad condicional. Mackenzie Shirila. Sentencia: 2 cadenas perpetuas concurrentes con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. Y así, nuestro viaje al mundo de los asesinos brutales que lloran en los tribunales llega a su fin. Estos escalofriantes casos permiten echar un vistazo a los recovecos más oscuros de la psique humana y a nuestra reacción cuando nos enfrentamos a las consecuencias de nuestros actos. Para ver más vídeos interesantes como este, haz clic en el coche que aparece en tu pantalla y te espero.